En este video que te presento hoy, te quiero comentar un suceso muy concreto de pues, los tiempos de la colonia española en México, que es muy poco conocido y debería serlo más, por muchos motivos, llama mucho la atención. El entorno es el siguiente: cuando los nativos, los mexicas o mexicas, cuando los mexicas fundaron la ciudad de Tenochtitlán, lo hicieron pues en medio de una laguna, de un conjunto de lagunas, ¿no? Estas lagunas pues eran el agua que se recogía de diferentes vertientes y formaban una cuenca, una olla cerrada, no tenía desagüe, lo cual significaba que, bueno, pues que era susceptible de inundaciones, es decir, que si llovía mucho, pues evidentemente el nivel de la laguna subía, y supongo que si llovía poco, pues con las filtraciones, la evaporación y la poca agua que llegaba, pues el nivel de la laguna se mantenía bastante constante. De todas maneras, parece ser que los mexicas sufrieron alguna inundación y esto les llevó a construir algunos diques que pues, permitían controlar el flujo del agua que llegaba hasta la ciudad. Cuando Hernán Cortés y sus muchachos y sus secuaces conquistaron Tenochtitlán, pues seguramente debieron pensar que los brutos, estúpidos, ignorantes, indígenas no sabían nada y destruyeron aquel dique que estaba hecho para contener el agua, con lo cual pues a los pocos años se dieron cuenta del grave error porque sufrieron una tremenda inundación, entonces volvieron a construir el dique. Estos son un poco el preámbulo de la historia que te quiero contar. El caso es que las inundaciones se repetían, incluso pues a pesar del dique que había hecho, seguramente pues porque el tamaño de la ciudad era más grande que el que habían diseñado los mexicas, seguramente porque también la propia forma de construir debía ser diferente. El caso es que las inundaciones eran cada vez peores y algunas llegaron a durar mucho tiempo, es decir, años, con el agua metida en las calles y en algunas casas. Llegó a tal punto que dijeron esto hay que solucionarlo. Se plantearon incluso como una solución abandonar la ciudad, irse a otro sitio que no tuviera estos problemas. Probablemente habría sido lo más inteligente, porque todavía los problemas de inundaciones siguen siendo un dolor de cabeza en la Ciudad de México en el siglo XXI. Se están haciendo constantemente obras porque además resulta que la ciudad se hunde. Bien, es igual. El caso es que hacia 1607 pues le encargaron a un ingeniero que pensara en alguna solución que no fuera a abandonar la ciudad, y al hombre pues se le ocurrió hacer pues un túnel, un canal de desagüe que atravesaría pues una zona de colinas llamada Huehuetoca. Y bueno, pues así se hizo. Fue una obra que recibió muchas críticas por muchos motivos y al final pues resultó también ser un fracaso, por el cual acabó incluso en la cárcel el ingeniero este, ¿no? Bien, el siguiente paso fue decir, pues vamos a hacer un tajo, es decir, un canal a cielo abierto, no ya un túnel, sino un tajo entre los cerros que pues permita desviar el agua de algunos ríos y permita también pues desecar alguna laguna, ¿no? Lo cual pues también al mismo tiempo daba más opciones de tener tierra en la que edificar. Bien, pues entonces esto lo hicieron creo que en 1637 y fue una obra absolutamente faraónica, ¿no? Se llamó el Tajo de Nochistongo,
lo puedes encontrar en internet, hay mucha documentación y mucha información sobre el asunto. El Tajo de Nochistongo, pues era abrir, es decir, ir haciendo entre los cerros pues un tajo enorme y de una profundidad en algunos sitios enorme y muy amplio, pues para tratar de que no se taponara con derrumbes de tierra, etcétera, etcétera. Debes recordar también que, que la zona de México es una zona sísmica y volcánica. Bien, pues el tema es que fue una obra, como te digo, faraónica, tan faraónica que tardó 180 años prácticamente en terminarse, ¿no? Al final del periodo colonial la terminaron, y aún así pues no fue suficiente y tuvo que volver a seguirse trabajando en esto, en una obra que la inauguraría en el año 1900 el presidente de México de aquel entonces, ¿no? Y que una vez más, cuando México se siguió hundiendo, pues dejó de ser útil y tuvieron que inventarse unos modernos sistemas de bombeo. Bien, ¿para qué te cuento todo esto? Bueno, en primer lugar porque es muy notable, o sea, es una obra realmente, como te digo, de tamaño faraónico, es decir, al nivel de lo que puede ser prácticamente casi el canal de Panamá, es decir, hacer un canal para que saliera el agua del conjunto de lagunas mexicanas, ¿no? Pero lo más tremendo del caso es el costo de vidas humanas que esto tuvo. No se sabe, no se sabe. Las estimaciones van desde la más baja, que sería de 30.000 personas, que ya es muchísimo, es decir, y está prácticamente casi como quien dice en la primera fase, es decir, de hacer el primer desagüe, ¿no? Pues digo que las estimaciones van entre 30.000 y 300.000. Hombre, a mí lo personal me parece que 300.000 es demasiado, ¿no? Incluso aunque uno lo considere que eso sucedió durante casi 200 años. Pensar en 300.000 personas muertas, pues me da, no sé. Pero sí parece ser que fue muchísimo, ¿eh? Se habla de 60.000, de 80.000, de 200.000, o sea, bueno, cada uno dice casi un poco a su ojo y a su aire lo que se le ocurre. Lo cierto y verdad es que las comunidades indígenas, los pueblos y las tribus que vivían en esa zona, se les exigió pues la mano de obra para hacer esto, y la verdad es que le tenían terror. Era prácticamente casi pues una condena de muerte ir a trabajar a esa obra, porque hombre, las condiciones de seguridad eran absolutamente cero. Es decir, la vida de los indígenas era completamente desechable, no les importaba. Con tal de que se hiciera el trabajo, adelante, o sea, que mueran, caiga el que caiga, traemos más, ¿no? Parece ser que una de las variantes más bestias del asunto era poner una viga de lado a lado, y de esa viga colgaban atados los trabajadores sobre el cauce del agua que iba saliendo, y de ahí pues iban arrancando piedras, rocas, tierra, etcétera, etcétera. Parece ser que muchos caían y que muchos se ahogaban o se estrellaban contra las piedras y contra, bueno, la corriente los llevaba por cauce abajo. Bueno, como fuera, el asunto es que de esto se habla poco, porque es realmente una matanza de tamaño descomunal, ¿no? Y además, pues eso, por unas condiciones de trabajo absolutamente odiosas, y por un sueldo insignificante, y por pasar hambre y pasar frío, y etcétera, etcétera, y estar mojados todo el tiempo. Con esto, esto te lo cuento, bueno, pues creo que es un hito importante de la historia de la colonia española en América Latina. Y esto te lo cuento también a propósito del tema que tanto le gusta y le fascina a la leyenda negra, de decir que no había esclavitud, que el testamento de la reina Isabel la Católica,
que las leyes de Burgos, que no sé qué, bueno, en fin, te sacan una cantidad de historias increíbles diciendo y asegurando y jurando que las leyes decían que no se podía hacer esclavos a los indios. Bueno, pues mira, eso no es cierto, porque sí se les hacía esclavos, porque siempre había trucos, ¿no? Uno de los trucos, como ya te he contado en otro video, era decir que eran caníbales. Y a los indios caníbales sí se les podía esclavizar, era una excepción. También la otra excepción era que fueran rebeldes, o sea, que hicieran guerra, y entonces también a los derrotados se les podía hacer esclavos. Esclavos con todas las condiciones, o sea, de compraventa en un mercado, marcados con hierros como el ganado, etcétera, etcétera. A eso me refiero cuando estoy hablando de esclavos, ¿no? Entonces, pues había estas dos condiciones, o bien los que habían sido prisioneros, derrotados en una guerra, o los que eran acusados la mayor parte de las veces, o todas las veces falsamente, de ser caníbales. Bien, pero, de lo que no se libraba ninguno era de un sistema que era pues parecido a la esclavitud, si es que no era casi peor, ¿no? Es decir, que era el trabajo forzado, trabajo obligatorio, como el del Tajo del Nochistongo, porque ahí no iban voluntarios. O sea, ahí llegaban las autoridades y le decían al cacique de tal sitio, tú me tienes que enviar 200, y el de allá tú me tienes que enviar 180, dependiendo de la población que tenían o dependiendo de las circunstancias que fueran, de si eran más amigables o menos. Y el cacique pues tenía que suministrar estos, los suministraba durante un tiempo, es decir, enviaba a 200 durante 4, 5, 6 meses y después los que sobrevivían regresaban y enviaba a otros más y así sucesivamente. Y esto no era voluntario, esto era absolutamente obligatorio. Se les pagaba algo para que no dijeran que eran esclavos, es decir, algo se les pagaba, pero lo que se sabe es que lo que se les pagaba a duras penas alcanzaba para que se mantuvieran. Ellos, no ya su familia, sino él, el que estaba ahí, es decir, para poder comer y poder comprarse un taparrabos, ¿no? Es decir, eso era todo. Y mal alimentados y exhaustos por jornadas de trabajo enormes, etcétera, etcétera. Y por seguridad que no tenían vacaciones ni nada que se le pareciera, ¿no? Bueno, pues esto era muy común en toda la política colonial. No solamente en obras públicas, obras civiles como puede ser esta, sino también, por ejemplo, en la industria textil. Pues eran los famosos obrajes, exactamente igual. Es decir, los indígenas tenían que trabajar obligatoriamente en los obrajes durante un tiempo, X, el que fuera, ¿no? Por un salario miserable, etc. Y lo mismo en las minas y lo mismo en todo, ¿no? Con lo cual, pues bien, técnicamente hablando no eran esclavos, porque no se les podía vender y porque solamente estaban durante un tiempo y porque se les pagaba algo, una miseria, pero se les pagaba algo, ¿no? O sea que técnicamente no eran esclavos, pero bueno, como si lo fueran, porque estaban en trabajos forzados. Muy bien, pues ahí lo tienes. Te voy a dejar también un enlace a un artículo donde puedes encontrar más información sobre esto, sobre el Tajo de Nochistongo, que realmente es una cosa muy notable. Cuídate y hasta pronto.